Arrastra al frenético lince fuera de la cabaña en llamas, pero éste lucha desesperadamente por escapar. Impulsado por la angustia del animal por regresar, vuelve a adentrarse en el abrasador humo, sin estar preparado para el secreto que aguarda tras esas paredes en ruinas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El aire pesado se llenaba de cenizas mientras un resplandor anaranjado iluminaba el horizonte. Era pleno verano en las montañas y un incendio forestal avanzaba sin piedad hacia una cabaña de madera. Entre pinos y maleza reseca, las llamas rugían como una bestia ancestral, devorándolo todo a su paso. La alarma resonó en la estación de bomberos de Santa Mónica, alterando la calma de la madrugada. Pocos sabían aquellos valientes que ese día enfrentarían no solo el fuego, sino un misterio que pondría a prueba su coraje. El aviso llegó pasada la medianoche. Cabaña en llamas cerca del kilómetro 22. Posibles personas atrapadas. Procedan con cautela. La capitana Lucía Oliva, con 20 años de servicio y una cicatriz en la ceja izquierda, condujo el camión a toda velocidad. No imaginaba que encontraría un lince negándose a abandonar una trampa ardiente. Las llamas ya formaban un mural infernal en la ladera del bosque cuando el equipo llegó. 2 bomberos desplegaron mangueras mientras otros abrían un cortafuego. El calor era asfixiante y el humo nublaba la vista. Las cabañas de madera de pino eran acogedoras en tiempos de paz, pero terriblemente vulnerables al fuego. Un grito resonó por encima del estruendo. «¡Alguien se mueve adentro!». El bombero Carlos Peña, robusto pero con poca experiencia, vio una silueta tras una ventana astillada. Sin dudarlo, Lucía y Carlos irrumpieron en la cabaña. El ambiente era sofocante, el tejado crujía. Avanzaron a ras del suelo con linternas que apenas iluminaban. Pronto, Lucía vislumbró unos ojos brillantes. Era un lince adulto, cubierto de hollín, maullando con un sonido extraño. Parecía desesperado. Carlos quiso cargarlo para salvarlo, pero el lince retrocedió, siseando con furia. El calor aumentaba y el tiempo se agotaba. Lucía notó que el animal miraba insistentemente una puerta trasera con candado. Con un par de golpes de hacha, la puerta cedió, revelando un trastero repleto de viejas cajas. Allí, bajo unas mantas, se hallaba un cachorro de lince, tembloroso y cubierto de polvo. La madre no quería huir sin su cría. Un crujido en el techo avisó del colapso inminente. Lucía gritó: «¡Saca al cachorro!». Carlos lo recogió con cuidado, y la madre lince, dudando, dio un paso. Lucía agitó los brazos. «¡Vamos!». Tosiendo por el humo, salieron los 4 de la cabaña un segundo antes de que el techo se desplomara. Sus compañeros los recibieron con alivio, dirigiendo chorros de agua para enfriar la zona. El lince adulto se sacudió, listo para huir al bosque, pero el cachorro gimió y se aferró a la mano enguantada de Carlos. Tenía una herida en la pata trasera. «No podemos dejarlo así», dijo Lucía pidiendo ayuda a un paramédico. Aunque lo urgente era proteger vidas humanas, nadie dudó de la necesidad de auxiliar a ese pequeño ser. Mientras Héctor, el joven paramédico, revisaba la pata, la madre gruñía, pero no atacaba. Parecía entender que ayudaban al cachorro. Un voluntario se acercó con noticias inquietantes. Habían encontrado rastros de acelerantes cerca de la puerta trasera. Aquello no era un incendio natural. ¿Quién querría incendiar esa cabaña aislada y por qué? Lucía sintió un escalofrío. Había algo turbio tras esas llamas. La prioridad era contener el fuego que amenazaba con propagarse al bosque y a las casas próximas. Se establecieron barreras de contención y se pidió refuerzo aéreo. Mientras tanto, Lucía observó a los linces con curiosidad. La madre no se alejaba. Miraba a su cachorro angustiada, pero se mantenía cerca de los bomberos.
Héctor retiró una astilla de la pata del pequeño y aplicó un antiséptico de emergencia. El cachorrito soltó un gemido lastimero y la madre lanzó un gruñido. Carlos acarició con delicadeza al pequeño, conmovido por la escena. Se escuchaban voces de advertencia. El viento soplaba fuerte, reavivando las brasas. Era vital evacuar la zona y, a la vez, entender por qué ese lince estaba allí. Con extremo cuidado, Lucía y Carlos condujeron a la madre y a su cría a una zona más segura, lejos de la cabaña derruida y del humo espeso. La hembra, aunque alerta, toleraba la proximidad humana. Era como si algo la impulsara a confiar lo suficiente para salvar a su cachorro. Esa inusual conducta intrigó a Lucía, quien había atendido incidentes con zorros y ciervos, pero jamás con un gran felino que actuara así. La cría seguía necesitando cuidados. «Hay que llevarlo a un centro veterinario de fauna salvaje», sugirió Héctor. Sin embargo, la madre no permitiría fácilmente que se lo llevaran. Lucía pensó, ¿será posible trasladarlos a ambos? Convencer a un lince adulto de subir a un transporte no era precisamente sencillo. El fuego, mientras tanto, seguía su danza mortal en el bosque. Cada minuto era crítico. Entonces llegó un segundo informe. La cabaña pertenecía a un naturalista llamado Mateo Silva, ausente hacía semanas. Al parecer, investigaba la reintroducción de linces en la región tras un programa de conservación. ¿Sería la hembra uno de sus animales monitoreados? Había algo valioso adentro, más allá de los documentos del naturalista, que motivara un ataque intencional. Lucía tomó una decisión audaz. «Carlos, quédate con ellos. Héctor, mantente cerca. Yo ayudaré con el incendio y llamaré a la central para reportar lo del acelerante». Con paso firme, la capitana se alejó, dejando a Carlos frente a la mirada penetrante de la madre lince. El bombero con el cachorro en brazos notó el suave ronroneo de la cría y sintió una oleada de ternura. Recordó los gatos callejeros que rescató de niño, pero esto era mucho más grande e impredecible. Mientras tanto, los bomberos combatían las llamas que se extendían por la maleza. El rugir del fuego y el olor a madera quemada se mezclaban con gritos y el silbido del agua presurizada. El día apenas amanecía y ya amenazaba con convertirse en uno de los peores incendios del año. Lucía coordinaba a su equipo con voz firme, ordenando ataques precisos y pidiendo refuerzos. Sin embargo, su mente regresaba constantemente a la imagen de la madre lince protegiendo a su cría bajo el techo incendiado. ¿Por qué no había huido? ¿Qué la aferraba a ese lugar en peligro? Tal vez se trataba de la devoción materna o había algo más. El hallazgo del acelerante añadía una capa de misterio. Quizá la cabaña albergaba pistas sobre un crimen ambiental. Si Mateo investigaba a los linces, podría haber tocado intereses oscuros. Nadie lo sabía con certeza, pero la extraña situación exigía respuestas. La lucha contra las llamas había sido agotadora. Entre humo y chispas, Lucía oyó la voz de un compañero. «Falta poco para contener el foco principal». Un alivio parcial la invadió, pero incluso si el fuego quedaba sofocado, el enigma seguía vivo. ¿Por qué esa cabaña había sido incendiada? Y sobre todo, ¿qué conexión guardaba con el lince y su cachorro? Recordó otras investigaciones en las que el tráfico ilegal de fauna amenazaba especies vulnerables. Tal vez alguien pretendía borrar evidencias. El peso de la responsabilidad hacia esos animales indefensos se hizo más intenso. No podía dejarlos a merced de quien tal vez los quería fuera del mapa. De vuelta con Carlos y Héctor, la situación seguía tensa. El cachorro resistía, dolorido pero alerta, mientras daba pequeños gemidos que partían el alma. La madre respiraba con ansiedad, manteniendo la vista en cada movimiento humano, como si esperara el menor signo de amenaza para atacar.
Héctor aplicó un vendaje improvisado, limpiando cuidadosamente la herida para evitar infecciones. «Solo es temporal», dijo, con voz tranquilizadora. «Debemos llevarlo a un centro especializado cuanto antes». Aún así, el desafío sería convencer a la madre de que los acompañara o, al menos, permitir que se llevaran al pequeño sin que ella se mostrara agresiva. Carlos asintió, mirando a la capitana que se acercaba rápidamente. «El fuego está casi controlado, pero esto podría ser un caso de incendio provocado», anunció Lucía. «Tenemos que investigar las causas». Ella se arrodilló junto al cachorro y notó en sus ojos una mezcla de dolor y confianza. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. Héctor explicó la urgencia de un traslado inmediato. Lucía miró a la madre Lince, preguntándose si aquella criatura aceptaría su ayuda o huiría de inmediato. Lucía contempló a la madre Lince, tan majestuosa como alerta. En su experiencia, los animales salvajes casi siempre huían al primer contacto con humanos, especialmente cuando había fuego. Sin embargo, aquella hembra permanecía cerca, pendiente de cada movimiento. El cachorro parecía más tranquilo tras el vendaje provisional, aunque se estremecía de vez en cuando por el dolor. El incendio estaba prácticamente bajo control, pero la verdadera batalla comenzaba ahora. Convencer a un felino asustado de que sus intenciones eran buenas. La capitana dio unas palmadas suaves en el hombro de Carlos, que seguía sosteniendo al pequeño. «Necesitamos ayuda profesional. He hablado con la central. Hay un biólogo de fauna silvestre en la reserva vecina, un tal Andrés Fuentes. Viene en camino». El bombero asintió, con el cachorro anidado contra su pecho, como si temiera perderlo. La madre, a pocos metros de distancia, soltó un gruñido bajo. Parecía debatirse entre la desconfianza y la necesidad de asegurarse de que su cría sobreviviera. Mientras tanto, el fuego era sofocado con apoyo aéreo de helicópteros que lanzaban agua y retardantes. Las llamas, reducidas ya a focos dispersos, dejaban tras de sí un paisaje de árboles ennegrecidos y humo flotante. El cielo, teñido de un gris plomizo, anunciaba que el amanecer se vería empañado por la neblina de ceniza. Lucía, sudando y con el rostro manchado de hollín, recibió el reporte. El incendio se originó sin rastro de rayos o fenómenos naturales. Evidencias de líquido acelerante están en la parte posterior de la cabaña. Sintió un escalofrío. Ya no había duda. Alguien provocó ese infierno a propósito. Mientras esperaban la llegada del biólogo, Lucía se comunicó con la estación de policía local para informar la situación. Dio detalles de la cabaña, del propietario ausente y de la sospecha de un acto intencional. Al colgar, notó que la madre Lince se había acercado un poco más. Ahora olfateaba el aire con un gesto de cautela. Lucía permaneció inmóvil. No deseaba asustarla. De pronto, el animal emitió un gemido grave, casi un aullido que hizo que Carlos se tensara. «Tranquila, chica», susurró Lucía intentando sonar calmada. El sonido de un todoterreno rompiendo ramas y gravilla llegó poco después. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, tez morena y una gorra con el logo del Parque Natural. «Soy Andrés Fuentes, biólogo especializado en félidos. Me llamaron por un lince herido». Lucía se presentó, resumiendo la situación en pocas palabras. Andrés miró la escena con ojos expertos. Madre y cría, fuego controlado y unos bomberos exhaustos pero atentos. «Necesitamos ganar su confianza. Es normal que esté estresada. Si ve a su cachorro herido y rodeado de gente, puede reaccionar de forma impredecible». Con movimientos lentos, el biólogo se quitó la gorra y se acercó un par de pasos a la madre Lince, que pegó las orejas contra el cráneo, emitiendo un siseo tenue. «Voy a intentar tranquilizarla. Mientras tanto, mantengan al cachorro quieto». Hablaba en voz baja,
modulada, casi como si conversara con el animal. De su mochila sacó una pequeña manta que extendió en el suelo para que la hembra olfateara. Aquel paño tenía un olor que recordaba a feromonas, un truco que a veces funcionaba para calmar a felinos nerviosos. La madre retrocedió un instante, confundida, pero no atacó. Andrés aprovechó ese lapso para observarla mejor. Detectó leves quemaduras en su lomo y parte del costado, como si hubiera permanecido demasiado tiempo entre las llamas. «Necesitará atención veterinaria también», murmuró. Carlos, que sostenía al cachorro, sentía la respiración acelerada del pequeño. «No sé cuánto tiempo más aguantará. Se ve muy débil», comentó con un hilo de voz. Lucía alzó la mirada hacia los restos humeantes de la cabaña. «Andrés, ¿sabes algo de Mateo Silva? Nos informaron que esta propiedad era suya». El biólogo frunció el ceño. «Sí, lo conozco. Trabaja en un proyecto de reintroducción de linces ibéricos en zonas de sierra y también colabora con la preservación del lince canadiense en regiones montañosas. Su investigación lo ha llevado a ganarse enemigos, se opone al tráfico de especies y ha denunciado a cazadores furtivos en repetidas ocasiones». Las palabras resonaron. Lucía ató cabos rápidamente. Un investigador que defiende a linces, una cabaña quemada con acelerante y un lince que, pese al peligro, se negó a huir. ¿Sería ese par parte de algún programa de seguimiento? Puede que lleven algún chip o collar de monitoreo, sugirió el biólogo, buscando con la mirada un dispositivo o marca. La hembra no tenía collar visible, pero sí una ligera marca rosada en la oreja, como de una etiqueta que se hubiese arrancado. La cría, demasiado pequeña para un collar, no presentaba señales claras de monitoreo. Andrés alargó la mano para revisar al cachorro. Con la ayuda de Héctor y Carlos, lo situaron sobre la manta. La madre gruñó de nuevo, pero se contuvo cuando vio que lo hacían con cuidado. «Está deshidratado y la herida podría infectarse», dictaminó Andrés, tras un breve examen. «No podemos dejarlo aquí». Al escuchar eso, la madre lince alzó la cabeza. Parecía entender que algo sucedía con su cría. Luego, dio unos pasos hacia Andrés, olisqueó la manta y rozó levemente su hocico contra la tela. Hacía tiempo que Lucía no sentía tanta tensión acumulada en un solo instante. Un mal movimiento podría desencadenar una tragedia. El humo aún flotaba denso y la temperatura seguía alta. El viento cambiaba de dirección, reavivando brasas en la maleza. Además, si los responsables de ese incendio seguían cerca, podrían volver a atacar. El reloj corría en contra. «Vamos a intentar llevarlos al centro de rescate de fauna», anunció Andrés. «Allí tenemos jaulas adecuadas y veterinarios especializados, pero primero debemos asegurarnos de que la madre no vea esto como una amenaza». Sugirió colocar al cachorro en un transportín amplio, con la puerta abierta, a fin de que la hembra pudiera entrar voluntariamente si así lo deseaba. Con la ayuda de Carlos y Héctor dispusieron el pequeño contenedor donde el cachorro yacía casi inmóvil. La madre dio vueltas alrededor, inquieta. Andrés, paciente, retrocedió unos pasos, invitando a los bomberos a hacer lo mismo. Si ve que no la acorralamos, quizás se anime a acercarse por su cuenta. El tiempo pareció detenerse. La brisa trajo olor a chamuscado, el crepitar de las brasas, los ronquidos de las mangueras que empezaban a recogerse en la zona principal. El equipo contra incendios, habiendo controlado los últimos focos, se reunió para ver ese momento que rozaba lo milagroso. Un gran felino salvaje, decidiendo si confiaba en la mano humana. Finalmente, la lince puso una pata dentro del transportín y olfateó a su cría. El cachorro apenas maulló en respuesta, extenuado. Tras lo que pareció una eternidad, la hembra dio un paso más y se acomodó junto al pequeño, rodeándolo con su cuerpo.
Carlos soltó el aire retenido. Lucía se irguió y asintió con determinación. Esa era la señal que necesitaban. Con lentitud, Andrés cerró la puerta del transportín, dejando a madre e hijo en el interior. Un rugido de descontento retumbó, pero la lince no embistió la reja. Comprendía, tal vez, que era la única forma de que atendieran a su cachorro. Lucía se acercó con cautela. «Gracias», musitó, aunque no supo si hablaba al biólogo o a la madre lince. Se sentía conmovida. Habían logrado un pequeño triunfo en medio de aquel desastre. El vehículo de rescate no tardó en llegar, con amortiguadores diseñados para terrenos difíciles y espacios acondicionados. Varios bomberos se ofrecieron como escolta, pues la zona seguía plagada de humo y el riesgo de un rebrote no estaba descartado. La capitana Lucía, incansable, subió al asiento del copiloto junto a Andrés. «Iremos al centro de rescate y luego regresaré para el informe definitivo», explicó. «Pero debo saber qué está pasando. Nadie quema una cabaña en mitad del bosque sin un motivo». En el espejo retrovisor, Lucía vio el transportín asegurado en la parte trasera, con la madre y el cachorro acurrucados. Sus ojos brillaban, inquietos, reflejando cada sacudida del camino. El recuerdo de esa mirada la acompañaría por mucho tiempo, mientras el convoy se internaba entre la maleza y dejaba atrás la zona incendiada. Lucía sentía que la historia apenas comenzaba. Algo o alguien pretendía desaparecer pruebas, quizá relacionadas con la investigación de Mateo, y en el centro de aquel enigma ardiente estaban esos linces, guardianes de un secreto que se resistía a ser consumido por las llamas. El vehículo de rescate avanzaba con cautela por un camino angosto, rodeado de pinos que se mecían bajo la brisa impregnada de olor a ceniza. En la parte trasera, el transportín con la madre lince y su cría estaba sujeto a correas especiales, evitando sacudidas bruscas. Lucía, sentada junto a Andrés en la cabina, repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Aún con las manos temblorosas por la adrenalina, sentía que no podía bajar la guardia. El incendio podía reavivarse y, además, alguien había provocado esas llamas a conciencia. «¿Cómo es el centro de rescate al que vamos?», preguntó Lucía, rompiendo el tenso silencio. Andrés ajustó el espejo retrovisor para vigilar al lince. Tenía una mirada de preocupación. «Está a unos 15 kilómetros. Es un recinto modesto pero bien equipado. Contamos con veterinarios especialistas en fauna silvestre, jaulas de cuarentena y áreas de observación. Allí podremos tratar las quemaduras de la madre y la herida de la cría». Lucía asintió, recordando la expresión de terror en el rostro de la madre lince cuando irrumpieron en la cabaña en llamas. Lo habitual habría sido que cualquier animal salvaje huyera. Sin embargo, ella se plantó firme, arriesgando su propia vida por el cachorro. La valentía de ese instinto maternal removía algo profundo en Lucía, que en su día había soñado con formar una familia antes de dedicarse por completo al cuerpo de bomberos. Al otro lado del asfalto agrietado, la huella del fuego se hacía evidente, troncos ennegrecidos y una bruma que dificultaba la visibilidad. El agua escurriendo por la tierra dejaba charcos de color gris oscuro. Lucía observó por la ventana trasera cómo un segundo camión de bomberos seguía el convoy, escoltando el transporte. No se trataba solo de protección contra eventuales focos de calor, sino de la inquietud creciente de que los responsables del incendio pudieran aparecer en cualquier momento. Dentro del transportín, el cachorro se acurrucaba contra el vientre de su madre. Se escuchaban gemidos apagados. Andrés advirtió que la hembra lamía la herida del pequeño, un acto de higiene y consuelo, pero que podría irritar aún más la zona. «En cuanto lleguemos, administraremos antibióticos y revisaremos si hay fracturas», comentó sin apartar la vista de la carretera.
La madre también tiene quemaduras leves en el costado. Lo preocupante es su estado de nerviosismo. Un felino estresado puede reaccionar de forma peligrosa. Lucía recordó cómo ella misma en la cabaña sintió que esos ojos salvajes la examinaban con una mezcla de rabia y súplica. «Protégelo», parecía decirle la mirada de la lince. A pesar de la diferencia entre especies, un lazo se había forjado en ese instante crítico. Quizá era solo empatía humana, o tal vez algo más profundo que vinculaba a dos madres con distinta piel. Tras bordear un arroyo y vadear varios tramos de tierra suelta, al fin avistaron el edificio del centro de rescate, una construcción sencilla de madera y techo metálico. Detrás se extendían cercados y áreas cubiertas donde los animales se recuperaban antes de su liberación o traslado definitivo. Una enfermera veterinaria salió al encuentro en cuanto el vehículo se detuvo. Llevaba guantes gruesos y una bata manchada de desinfectante. «Tenemos todo listo», anunció, abriendo la puerta trasera para ayudar a descargar el transportín. Varias manos se apresuraron a sujetarlo con suavidad. El lince gruñó, inquieto, pero no embistió. La presencia de extraños lo ponía en guardia, sin duda, pero el agotamiento y la confianza parcial generada por Andrés parecían mantenerlo contenido. Al ingresar al área de urgencias, que consistía en una amplia sala con mesas de acero inoxidable, cajas de instrumental y luz intensa, se decidió actuar con rapidez. El cachorro, a punto de desmayarse por la fiebre, requería atención inmediata. Con sumo cuidado, separaron a la cría de la madre, que respondió con un bramido desgarrador y un manotazo que arañó el aire cerca de la jaula. Andrés optó por cubrir la jaula con una tela oscura para reducir el estímulo visual y calmar a la hembra. Aún así, sus gruñidos resonaban en el interior. En la camilla, Héctor y la veterinaria comenzaron la revisión del pequeño. Lucía se acercó para observar, pese a que su trabajo como bombera rara vez incluía asistir a procedimientos veterinarios. Le sorprendió la fragilidad del animal. Cada respiración parecía un suspiro lastimero. Tenía una herida profunda en la pata trasera y señales de inhalación de humo. La veterinaria le suministró un sedante suave y analgésicos para que no sufriera tanto. Después, limpió la lesión con esmero. «Habrá que suturar si la herida está muy abierta», dijo la especialista, «y controlar posibles daños pulmonares». Lucía cerró los ojos un segundo, como buscando fortaleza interna. Al abrirlos, se percató de que Carlos, su compañero bombero, se había quedado junto a la jaula de la madre. Él también parecía conmovido por la escena. Había sido el primero en rescatar al cachorro del fuego, y seguramente se sentía responsable de su destino. El biólogo, por su parte, se mantenía en contacto telefónico con parques de la región. Trataba de localizar al dueño de la cabaña o, al menos, averiguar si alguien más estaba involucrado en el proyecto de investigación de linces. Sin embargo, Mateo Silva seguía sin dar señales. Era posible que estuviese fuera del país o, peor, que hubiese sufrido algún percance. Una vez estabilizado el cachorro, comenzó la parte más delicada. Examinar a la madre. Lidiar con un lince adulto requirió sedación controlada. Andrés inyectó un tranquilizante a través de la reja con la mayor precaución posible. La hembra reaccionó con un rugido, pero al cabo de unos segundos se tumbó pesadamente. Solo entonces abrieron la jaula para revisarle las quemaduras y buscar implantes de seguimiento. «Tiene un chip subcutáneo aquí», anunció la veterinaria, palpando con cuidado detrás de la oreja. Con un lector especializado, confirmaron que el dispositivo correspondía a un registro oficial de fauna en recuperación. «Esto confirma que formaba parte de un programa supervisado», comentó Andrés. «Debe de ser uno de los ejemplares que Mateo Silva estaba estudiando».
Lucía y Carlos intercambiaron miradas. Cada nueva pieza de información apuntaba al mismo escenario. La cabaña no solo era el refugio del investigador, sino también un punto neurálgico donde se protegía a estos linces. ¿Qué motivó el incendio entonces? ¿Un intento de sabotaje contra el proyecto? ¿O una venganza personal? En plena reflexión, un aviso radiofónico irrumpió en el ambiente. «Capitana Oliva», la llamamos desde la estación. «Hay un reporte de un vehículo sospechoso merodeando la zona del incendio. Podría estar relacionado con los hechos». Lucía tomó el aparato con rapidez. «Recibido. Mantengan la vigilancia. Yo terminaré aquí e iré con refuerzos». Sentía cómo la tensión se le acumulaba de nuevo en la nuca. ¿Habrían regresado los responsables del fuego? ¿Buscaban algo que no encontraron la primera vez? Con la madre lince sedada y atendida, y el cachorro estable, el peligro inmediato para ambos animales había pasado. Pero la sensación de que algo grande se cocinaba no se disipaba. Lucía se reunió con Andrés en un pequeño despacho anexo, donde había estanterías llenas de libros sobre fauna y mapas de la región. Allí discutieron las posibles causas del atentado contra la cabaña. «Mateo ha denunciado en repetidas ocasiones a gente poderosa», explicó Andrés, hojeando un dossier. «Hay empresas que no quieren la presencia de estos felinos porque temen que afecten la caza o la ganadería. También hay cazadores furtivos que los ven como trofeos. Entonces, podrían haber decidido deshacerse de toda la investigación, quemando la cabaña», dedujo Lucía con amargura. «Es probable, y quizás la madre lince estaba ahí porque, en cierto modo, reconocía ese lugar como seguro. A lo mejor se refugió dentro, sin imaginar el peligro real». La capitana tragó saliva. Sentía una ira fría ante la idea de que alguien pudiera atentar contra vidas humanas y animales por mero lucro o resentimiento. Los recuerdos de la escena en llamas se mezclaban con el aullido desconsolado del lince. Se prometió llegar al fondo de aquel misterio, tanto por la familia felina como por la propia justicia. En el pasillo, Carlos anunció que se quedaría en el centro un rato más, ayudando con cualquier necesidad de los veterinarios. Lucía, tras asegurarse de que el equipo de bomberos podía manejar sin ella la logística, decidió salir rumbo a la cabaña, donde la policía local ya estaría investigando. Se llevó a Andrés, quien insistió en colaborar, quizás con la esperanza de hallar pistas sobre el paradero de Mateo. Antes de irse, dedicaron una última mirada a los linces. Madre e hijo dormían, cada uno en su camilla, recibiendo cuidados vitales tras el infierno que casi los consume. La luz matinal se filtraba entre la neblina de humo cuando Lucía y Andrés regresaron al lugar del incendio. Les acompañaba un oficial de policía local, el sargento Guevara, de semblante serio y bigote tupido. El camino era el mismo que habían transitado horas antes, pero ahora parecía más lúgubre. El bosque calcinado desprendía un olor agrio. Los troncos carbonizados ofrecían la visión de un paisaje desolado. Las chispas esporádicas brillaban en la hierba húmeda, recuerdo reciente de la lucha contra el fuego. Al llegar a la cabaña, o mejor dicho, a sus ruinas humeantes, Lucía notó que los peritos ya marcaban con cintas amarillas las zonas de interés. El techo se había colapsado por completo, dejando solo algunos muros a medio caer y un montón de escombros. Cerca de la entrada, 2 agentes tomaban fotografías. Entre los restos, se podían distinguir señales del acelerante que se había utilizado. Fragmentos de mobiliario chamuscado asomaban retorcidos, como si quisieran contar una historia que nadie deseaba oír. «Se ve peor de lo que esperaba», comentó Andrés con el ceño fruncido. Lucía asintió. Le resultaba escalofriante imaginar que, bajo toda esa destrucción,
Podría haber pistas cruciales para descubrir a los culpables. El sargento Guevara revisó una libreta con anotaciones. Hemos hallado huellas de neumáticos detrás de la cabaña donde aparentemente se inició el fuego, explicó. Parecen corresponder a una camioneta o todoterreno de gran tamaño. También encontramos restos de un bidón de combustible. Lucía hizo una mueca al oírlo. Todo apuntaba a un atentado deliberado. Su mirada se clavó en lo que quedaba de la parte trasera de la cabaña, donde el incendio había sido más intenso. Pensó en la madre Lince, atrapada ahí con su cría. Aquel acto no podía ser un simple descuido o accidente. Había odio o interés detrás de tales llamas. Andrés aprovechó el momento para caminar alrededor del perímetro. Observó los árboles, troncos semiquemados y huellas en la tierra suelta. De vez en cuando se agachaba, recogía alguna muestra de ceniza o apartaba ramas para ver si había colillas o envoltorios, cualquier indicio que revelara la identidad de los responsables. Para alguien acostumbrado a estudiar rastros de animales, rastrear humanos no resultaba muy distinto. Los pasos dejados, la forma en que se apartaban las ramas, los restos de actividad ajena al lugar. El sargento ordenó a sus agentes buscar papeles o discos duros entre los escombros, algo que pudiera relacionarse con el trabajo de Mateo Silva. Mientras tanto, Lucía se internó con cautela en lo que había sido la sala principal de la cabaña. El olor a hollín era casi insoportable y cada pisada levantaba una polvareda gris. Sabía que Mateo, como investigador, solía mantener cuadernos de campo, mapas y equipos tecnológicos. Si quedaba algo recuperable, tal vez encontrarían una pista sólida. En un rincón distinguió un objeto metálico medio derretido. Al acercarse, comprobó que se trataba de un archivador. Con la ayuda de un agente, removió los pedazos de madera que lo cubrían y vio que, dentro, aún quedaban documentos parcialmente salvados de las llamas. El calor los había vuelto quebradizos y muchos estaban ennegrecidos, ilegibles. Sin embargo, algunos fragmentos contenían palabras sueltas: Proyecto Reintro, Lince, Autorizás. Con un cuidado extremo, el agente los guardó en una bolsa para analizarlos más tarde. Fuera de la cabaña, Andrés rodeaba un tronco caído y se detuvo al notar una huella clara en el barro, protegida por la sombra de lo que fue una pared. Se agachó, pasándoles el pulgar con suavidad para no deformarla. Era grande, con marcas profundas de dibujo. Seguramente la misma camioneta cuyas huellas de neumáticos habían visto antes. Llamó al sargento Guevara para que registrara la huella. El policía fotografió la marca y tomó medidas. Si tenían suerte, podrían compararla con bases de datos de vehículos de la región. Cuando Lucía salió con el archivador corroído, el sargento negó con la cabeza. Esto es más complejo de lo que parece. Antes creíamos que podía ser un ajuste de cuentas contra Mateo, pero hay rastros de que varias personas han estado rondando estos bosques últimamente. Recibimos reportes de disparos en noches anteriores al incendio, posiblemente cazadores furtivos. La capitana notó que en el gesto de Guevara había una mezcla de preocupación y cansancio. Era un hombre de montaña habituado a lidiar con cazadores ilegales, pero los últimos acontecimientos superaban lo ordinario. ¿Cree que la quema sea una forma de borrar huellas de caza furtiva?, aventuró Lucía. «O de intimidar a Mateo para que no denunciara algo más grande», añadió el biólogo, acariciando el lóbulo de la oreja, un tic que delataba su nerviosismo. Tal vez el proyecto de reintroducción topó con intereses turbios, negocios de cría ilegal, venta de pieles o simplemente personas que no quieren depredadores en estas tierras. Lucía lanzó una mirada al entorno. Aquel paraje había sido un lugar de ensueño antes del fuego, con la cabaña de madera, el bosque frondoso y probablemente linces viviendo en libertad. Ahora todo lucía sombrío.
En sus años como bombera, había presenciado muchos incendios, pero nunca uno con implicaciones tan confusas. Recordó la madre lince, su determinación por no abandonar a la cría. Imaginó que, de alguna manera, el animal estaba vinculado al misterio. ¿Acaso aquel ejemplar era clave en un estudio trascendental? ¿Tendría datos genéticos valiosos o pruebas de algo que los criminales querían destruir? El sargento respiró hondo, barriendo el panorama con la vista. Solicitaré refuerzos de la Policía Ambiental y de la Fiscalía. Esto no es un caso menor de vandalismo. Se trata de un delito ambiental grave. Mientras tanto, revisaremos los alrededores. Nos preocupa que ese vehículo sospechoso regrese. Andrés se ofreció a acompañar a un par de agentes por un sendero que conducía a una colina cercana. Quizás desde allí se vería la huella de rodadas, continuando por un camino secundario. Lucía, sin embargo, decidió quedarse revisando los alrededores inmediatos de la cabaña, anhelando encontrar algún rastro que explicara mejor el vínculo de la madre lince con ese lugar. Deambuló por una zona en la que la maleza estaba a medias quemada. Se percató de que, pese al daño, se distinguían huellas que podrían ser de la madre felina. Lo sorprendente era que se adentraban hacia la cabaña, no huían de ella, como si el animal hubiera ido directamente allí en busca de refugio. Siguió el rastro hasta un tramo donde la tierra se mezclaba con ceniza. Entonces vio algo sobresaliendo de entre unos matojos chamuscados, un tazón metálico, abollado y ennegrecido. Lo recogió con cuidado. Tenía restos de comida para carnívoros, quizás pienso mezclado con carne seca. ¿Alguien estaba alimentando a este lince?, murmuró incrédula. Era muy raro que un animal tan salvaje acudiera a un plato de comida cerca de una vivienda, a menos que hubiese un lazo previo, un proceso de semidomesticación o un programa de investigación que incluyera alimentación controlada. Fue en ese instante que escuchó un leve crujido tras ella. Se volvió de golpe, con el corazón acelerado. A unos metros, un hombre corpulento asomaba medio cuerpo tras un árbol inclinado. Vestía ropa de campo y una gorra oscura. Al notar la mirada de Lucía, se retiró con rapidez, perdiéndose entre la vegetación quemada. ¡Deténgase!, gritó la capitana, emprendiendo una persecución improvisada. Se abrió paso entre ramas carbonizadas, esquivó troncos caídos. El individuo corría con sorprendente agilidad como si conociera el terreno. Lucía se aferró a su radio. «Aquí la capitana Oliva. Hay un sospechoso que estaba merodeando cerca de la cabaña. Necesito apoyo». El hombre se internó por una senda estrecha que bajaba hasta un arroyo. Lucía lo siguió, tropezando con rocas sueltas y resbalando en el fango. A medida que avanzaba, el calor del fuego quedaba atrás, sustituido por el rumor del agua que corría. Sin embargo, no lograba acercarse lo suficiente para verle el rostro. Él mantenía un ritmo vigoroso, dando saltos ágiles sobre las piedras. En un punto, el sendero giró bruscamente. Lucía dobló con ímpetu, pero ya no lo vio. Se detuvo, conteniendo la respiración, alarmada por el silencio repentino. Solo el arroyo canturreaba, indiferente a la tensión que la rodeaba. Observó en todas direcciones. No había rastro del hombre. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Furiosa y llena de incertidumbre, llamó de nuevo por radio al sargento Guevara. Iba a describir lo ocurrido cuando escuchó pasos acelerados detrás. Un agente apareció, jadeando. «¿Lo has visto?», preguntó Lucía, frustrada. «Nada», respondió el otro negando con la cabeza. «Escapó». Lucía sintió una mezcla de rabia e inquietud. Aquel hombre desconocido podía ser el nexo entre el incendio, los linces y la desaparición de Mateo. Reunió fuerzas y regresó con el agente a la zona principal, donde encontró a Guevara verificando el perímetro.
Al contarle lo sucedido, el sargento torció la boca en un gesto amargo. «No se preocupe, capitana. Con lo que hemos visto, abriremos una línea de investigación por intenciones delictivas. Si ese tipo anda por aquí, no tardaremos en dar con él». Pero Lucía no estaba tan segura. Entre el fuego, el lince herido y la persecución fallida, aquella jornada parecía marcar el inicio de un laberinto en el que cada paso conducía a un nuevo enigma. Recordó el tazón metálico en su mano y la mirada desesperada del lince cuando rescataron a su cría. Sea como fuere, pensó, no se detendría hasta entender por qué habían incendiado esa cabaña y cómo encajaba aquella familia felina en la trama. Al terminar la revisión preliminar de la zona incendiada, Lucía se despidió del sargento Guevara y volvió al centro de rescate junto a Andrés. El trayecto fue tenso y silencioso. Ambos tenían la mente ocupada con la imagen de aquel hombre, escabulléndose entre la maleza y la certeza de que alguien, en las sombras, protegía intereses cuestionables. Una vez en la entrada del recinto, vieron a Carlos esperándolos con el rostro preocupado y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de bombero. «Mejor que vengan a ver», dijo Carlos sin preámbulos. Pasó algo con la madre Lince. En el interior, el ajetreo era notable. Veterinarios y voluntarios se movían con rapidez por el pasillo principal. Héctor, el paramédico, salió de una de las salas y llamó con urgencia a Lucía y a Andrés para que ingresaran. Allí, en una camilla amplia, yacía la madre Lince, a quien habían sedado para revisar las quemaduras y realizar algunas curas. Sin embargo, algo no marchaba bien. Sus signos vitales se mostraban inestables y un pitido agudo de la máquina de monitorización marcaba un ritmo irregular. «Tuvimos que aplicarle otro sedante porque se puso muy agresiva», explicó la veterinaria de guardia. Empezó a agitarse y a intentar levantarse de golpe. «Pensamos que el estrés y el dolor de las quemaduras la estaban alterando, pero de pronto pareció entrar en crisis. Necesitamos estabilizarla cuanto antes». Andrés, con el ceño fruncido, revisó la ficha clínica. Sabía que los felinos salvajes reaccionan de forma impredecible a los sedantes y que la intoxicación por humo también podía complicar su estado. Mientras la veterinaria tomaba constantes y ajustaba la dosis de medicamentos, él acarició con cuidado la cabeza del animal, buscando transmitirle calma. Lucía, a un costado, observaba la escena con el corazón encogido, recordando cómo aquella valiente madre se había rehusado a abandonar la cabaña en llamas. Pasaron varios minutos cruciales. Finalmente, el ritmo cardíaco empezó a estabilizarse y la respiración se volvió menos forzada. La madre Lince abrió los ojos, todavía confusa. Se removió, intentando incorporarse, pero las vendas en su lomo y pata dificultaban el movimiento. Con un rugido tenue, miró a las personas presentes y luego cerró de nuevo los párpados, vencida por la fatiga. «¿Y el cachorro?», preguntó Lucía en voz baja. «Está en la sala de al lado, con suero y antibióticos», respondió Carlos. «Parece que se recupera mejor que la madre. Ha comido un poco y se mantiene tranquilo». Lucía sintió una mezcla de alivio y pesar. Por un lado, el pequeño mostraba signos de mejoría. Por otro, la hembra seguía en un estado delicado. Andrés pidió que nadie más entrara para no alterar a la Lince con demasiado ruido y movimiento. El animal necesitaba tranquilidad absoluta. Luego se reunieron en una pequeña oficina. Lucía relató lo ocurrido en la cabaña, los nuevos hallazgos, las sospechas de caza furtiva y la persecución fallida. Andrés comentó sus impresiones sobre las huellas de neumáticos y la aparente determinación de los culpables por destruir cualquier prueba. Héctor, que escuchaba atento, se frotó el mentón con inquietud.
Si de verdad hay cazadores furtivos o traficantes detrás de esto, no se quedarán de brazos cruzados, advirtió. Temo que, en cuanto sepan que el lince sobrevivió, intenten recuperar lo que sea que consideran valioso. Carlos, apoyado en la pared, soltó un suspiro. ¿Qué podrían querer de ella? ¿Un ejemplar raro? ¿Un cruce genético? En algunos círculos, explicó Andrés, los linces pueden considerarse trofeos, pero también podría haber experimentos o datos incriminatorios. Mateo tal vez llevaba un registro que probaba actividades ilegales en la zona. La madre lince, al formar parte del estudio, podría ser portadora de información a través del chip. ¿Crees que se trate de datos guardados en el chip?, preguntó Lucía con escepticismo. Los chips de fauna, por lo general, solo incluyen un código de identificación, pero nunca se sabe. Tal vez haya una variación o haya muestras genéticas en su sangre que demuestren algo. Es especulación, lo sé, pero en este punto todo es posible. El ambiente se llenó de un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Al cabo de unos instantes, Andrés propuso una idea. Deberíamos trasladar a los linces a un lugar más seguro, al menos hasta que sepamos qué está pasando. Este centro es conocido en la región y no tiene protección especial contra intrusos decididos. La veterinaria, que entraba con un informe de los signos vitales de la madre lince, apoyó la moción. Sugirió un recinto más resguardado que disponía de jaulas de alta seguridad, lejos de las carreteras principales. Sin embargo, necesitaban autorización oficial para mover a una especie en estado tan crítico. Lucía asintió, dispuesta a usar su influencia como capitana de bomberos y la conexión con la policía para agilizar los trámites. Mientras tanto, la conversación derivó en la urgente necesidad de encontrar a Mateo Silva o al menos determinar si seguía con vida. En los registros de la cabaña no había nada que indicara su paradero. Los vecinos declararon no verlo desde hacía semanas, lo que reforzaba el temor de que hubiese caído en manos de gente peligrosa, o, en el mejor de los casos, que se hubiera ausentado por alguna expedición sin imaginar el desastre que sobrevendría. Lucía propuso organizar un equipo de búsqueda y rescate en las zonas montañosas cercanas, revisando las rutas por donde Mateo solía desplazarse. Andrés aceptó ayudar con el trazado del itinerario, pues conocía bien los hábitos del investigador. Héctor y Carlos se ofrecieron a acompañar la expedición, dejando en el centro de rescate al personal suficiente para velar por los dos linces. Al caer la tarde, con el sol pintando el cielo de un naranja mortecino, Lucía y Andrés ultimaron detalles de la misión en un mapamundi extendido sobre una mesa del comedor del centro. La madre lince, todavía sedada, seguía en observación. El cachorro dormitaba en un pequeño recinto calefaccionado, con vendajes limpios. A través de las ventanas se veían las siluetas de guardias y voluntarios que instalaban nuevas cerraduras y focos de luz en el perímetro, por temor a un ataque nocturno. «Partiremos al amanecer», informó Lucía, marcando con un rotulador un cerro donde solía acampar Mateo. «Nos repartiremos en dos grupos. Uno inspeccionará las sendas hacia la cumbre. El otro revisará las cuevas y barrancos a lo largo del río». «¿Y si Mateo ya no está en la zona?», planteó Carlos, con mirada sombría. «Entonces encontraremos pruebas de su paso», replicó Lucía. «Cualquier cosa que arroje luz sobre su paradero». La capitana sentía que cada paso la conducía a un terreno más profundo de intrigas. El ataque a la cabaña, el lince herido, el hombre que había huido entre las sombras. Todo parecía hilado por un mismo hilo siniestro. Se preguntó qué habría descubierto Mateo para que alguien quisiera silenciarlo de manera tan radical. Llegada la noche, el centro quedó en calma relativa. Andrés se retiró a descansar unas horas,
pero Lucía se quedó revisando informes y mirando de tanto en tanto por la ventana. No podía permitirse descuidar la seguridad de los animales. En su mente resonaba la voz de Héctor. Si de verdad hay traficantes, irán a por el lince. No podía quitarse la imagen de la madre protegiendo a su cría en el incendio. Ahora le tocaba a ella protegerlos de un fuego quizás aún más peligroso. La codicia humana, un tenue maullido, llegó desde el recinto donde yacía el cachorro. Lucía fue hasta allí y se encontró con la veterinaria cambiando el suero intravenoso. El pequeño abría los ojos, inquieto, buscando a su madre. Lucía le ofreció la mano enguantada para que la oliera. Él la observó con curiosidad, levantando un instante las orejas, aunque todavía se veía débil. Ese instante de contacto silencioso devolvió a Lucía un atisbo de esperanza. Quizás, con un poco de suerte y mucho coraje, podrían resolver el misterio y devolver a esos linces la libertad que merecían. Al salir de la sala, Lucía decidió que no dormiría mucho esa noche. Se sentó en la oficina improvisada, revisando de nuevo los papeles chamuscados recuperados de la cabaña. Entre ellos, distinguió algunas palabras que no había notado antes: proyecto, interferencia, coto privado. Anotó esos términos en un cuaderno. Aunque no entendía el contexto, algo le decía que el rompecabezas se completaría pronto. Y cuando lo hiciera, la verdad podría ser más inquietante de lo que imaginaba. El amanecer encontró a Lucía con ojeras marcadas, revisando por enésima vez los restos chamuscados de documentos que había rescatado de la cabaña. Andrés se levantó de su improvisado catre en la sala contigua, se acercó a la mesa y le ofreció un café humeante. Ella lo aceptó con un agradecimiento silencioso, los ojos fijos en las anotaciones que había tomado durante la noche. Cada fragmento de papel, cada palabra incompleta, componía un rompecabezas que apuntaba a una trama oscura. Pensó en la madre lince y en su cachorro, todavía frágiles, y en la posibilidad de que el investigador Mateo fuese la clave para desentrañar todo el misterio. Carlos y Héctor llegaron poco después, equipados para la expedición que habían planeado. Llevaban mochilas con suministros de emergencia, botellas de agua, una camilla plegable y un botiquín amplio. La idea era revisar la falda de la montaña y las cañadas cercanas, siguiendo la ruta que Mateo acostumbraba usar en sus investigaciones de campo. Se presentaron también 2 agentes de la policía local, dispuestos a prestar apoyo. El sargento Guevara, sin embargo, se quedaría vigilando el centro de rescate junto a más personal, en previsión de cualquier incursión nocturna o intento de sabotaje. «He pedido refuerzos adicionales», anunció Guevara, con su porte serio. «No pienso arriesgar a estos animales ni a ustedes. Hay demasiadas incógnitas en juego». «Lo agradezco», dijo Lucía, ajustándose las correas de su mochila. «Mientras no sepamos quién incendió la cabaña, todos corremos un riesgo». Antes de partir, Lucía fue a despedirse de la madre lince. La encontró adormecida en su camilla metálica, con el lomo cubierto de vendajes. El veterinario de guardia informó que su estado era estable, pero necesitaba reposo absoluto. El cachorro, en cambio, ya mostraba signos de mejoría y se mantenía más despierto, aunque se angustiaba cuando no olía a su madre cerca. Lucía acarició con cuidado la jaula que lo protegía y se comprometió en voz baja a regresar con respuestas. El grupo salió en 2 vehículos todoterreno, avanzando por un camino serpenteante que se alejaba de la carretera principal. Tras unos cuantos kilómetros, dejaron los vehículos en un claro y continuaron a pie. El bosque presentaba señales del reciente incendio, con manchas de hollín en la corteza de los árboles más cercanos, pero a medida que se internaban en la montaña,
la vegetación se volvía más densa y verde. Arrayanes y pinos altos ofrecían un techo natural que filtraba la luz del sol, creando un ambiente fresco y agradable. Andrés guiaba la marcha, consultando un mapa donde había señalado las zonas que Mateo frecuentaba para instalar cámaras trampa y recopilar datos de vida silvestre. Había arroyos, peñascos y vaguadas, lugares idóneos para la presencia de linces y otras especies. Mientras avanzaban, Lucía sentía un ligero alivio al dejar atrás la devastación, pero la preocupación por el paradero de Mateo y la amenaza latente no cesaba de rondarle la cabeza. Tras un par de horas de caminata, llegaron a una bifurcación en el sendero. Andrés sugirió separarse en dos grupos. Uno subiría por la ladera rocosa que llevaba a un mirador natural, mientras el otro continuaría hacia el cauce de un río que solía desbordar en la temporada de lluvias. Lucía, Héctor y uno de los agentes policiales optaron por subir. Carlos, Andrés y el otro agente seguirían el cauce, convencidos de que Mateo podría haber acampado cerca del agua. Se estableció un punto de reunión para el mediodía, a fin de reportar cualquier hallazgo. La subida resultó exigente. Lucía llevaba una buena forma física gracias a los entrenamientos de bombero, pero notaba el cansancio acumulado por la falta de sueño. Héctor, aunque no era escalador experto, mantenía el paso firme, y el policía se ocupaba de rastrear el entorno con la mirada, arma al cinto por precaución. Ocasionalmente encontraban huellas de ciervos o jabalíes, pero ninguna pista clara de presencia humana reciente. El silencio reinante solo se rompía por el trinar lejano de algunas aves y el murmullo del viento entre las rocas. Al alcanzar una pequeña meseta, divisaron un paisaje imponente. Valles verdes y picos montañosos que se perdían en el horizonte. Sin embargo, algo destacaba en la distancia. Una columna de humo grisáceo se elevaba cerca de la zona donde se suponía que Carlos y Andrés estarían explorando. Lucía entrecerró los ojos intentando precisar la ubicación. «Podría tratarse de un simple fuego de campamento», comentó Héctor, pero su tono denotaba inquietud. «O podría ser otra cosa. Tenemos que ir a comprobarlo», decidió Lucía. Utilizaron el radiotransmisor para contactar con el otro grupo, pero solo se oyó estática. A veces, la orografía dificultaba las comunicaciones. Lucía insistió un par de veces más y, al no recibir respuesta, propuso rodear la montaña para acercarse al lugar de donde provenía el humo. El agente de policía asintió, y los tres reiniciaron la marcha con más prisa. Bajaron por un sendero pedregoso, deteniéndose solo cuando era imprescindible. El sol estaba ya en lo alto, caldeando el ambiente. El sudor empapaba la frente de Lucía, pero ella sentía una urgencia que la impulsaba. Mientras tanto, Carlos y Andrés avanzaban junto al arroyo, siguiendo un rastro de pisadas que se adentraba en una zona pantanosa. De pronto el agua se tornó fangosa, y la vegetación cambió a juncos y arbustos de ribera. Carlos, recordando su entrenamiento, iba atento a cualquier detalle. Andrés, conocedor del comportamiento de Mateo, comentaba que ese tramo solía ser un paso habitual para llegar a una cueva donde a veces se refugiaban zorros y linces. El otro agente policial cubría la retaguardia, vigilando con desconfianza cada matorral. De repente, un olor inusual llegó hasta ellos, algo semejante a petróleo quemado o goma calcinada. Intercambiaron miradas de alerta. Continuaron unos metros más y descubrieron un punto donde la hierba se había chamuscado recientemente. Era un círculo de vegetación arrasada con cenizas aún tibias al tacto. El humo que vieron Lucía y Héctor podría provenir de ahí. «¿Crees que sea otro foco de incendio?», susurró el policía. «No parece un incendio forestal. Esto es más bien una quema pequeña, tal vez intencional», contestó Andrés, frunciendo el ceño.
¿Por qué quemarían algo aquí? Carlos se acercó y escarbó suavemente con la bota. Bajo la capa de ceniza, distinguió trozos de tela y plástico parcialmente derretidos. Uno parecía un pedazo de lona, otro un fragmento de papel oscuro e ilegible. Había también algo metálico, tal vez una cremallera o un broche. Andrés se agachó para revisarlo con cuidado usando guantes de látex. «Podrían ser restos de un saco de dormir o ropa», murmuró. «Es posible que alguien haya acampado aquí y, al irse, incendiara sus cosas para borrar rastros». El semblante de Carlos se ensombreció. Aquello recordaba a la escena de la cabaña incendiada. Alzó la vista y notó huellas profundas de botas rodeando el área, como si varias personas hubieran estado manipulando objetos pesados. Intentó usar el radiotransmisor para llamar a Lucía, pero solo recibió un silbido intermitente. La geografía montañosa volvía a jugarlos una mala pasada. Mientras tanto, Lucía, Héctor y el policía avanzaban hacia la zona del humo, siguiendo un trayecto descendente que coincidía con la dirección que aparecía en el horizonte. A medida que se acercaban, distinguían un leve olor a caucho quemado, parecido al que percibía el otro grupo. Les parecía inquietante que se produjesen varias quemas intencionales en un mismo perímetro. Sería demasiada coincidencia para ser un simple accidente. En un recodo del camino, se toparon con una pequeña explanada llena de huellas, como si múltiples vehículos hubieran estado allí. Lucía se inclinó para examinarlas y sintió una oleada de preocupación. Eran marcas frescas de neumáticos anchos, quizá de una furgoneta o camioneta adaptada al terreno. Sumadas a las huellas del fuego cerca del arroyo, parecían confirmar que un grupo organizado se movía por la zona, eliminando rastros. En ese momento, el agente policial se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. Escucharon un ruido lejano, como un motor que se perdía entre los árboles. Corrieron hacia la siguiente curva, pero no lograron ver nada más que la polvareda alzándose en el aire. Al intentar la comunicación por radio, la estática persistía. Lucía apretó los dientes. Estaban cerca, muy cerca, pero esos desconocidos jugaban con ventaja. La capitana ordenó reagruparse con el otro equipo lo antes posible. Sin información clara ni refuerzos inmediatos, se arriesgaban a caer en una emboscada. Además, temían por la suerte de Mateo. Si había estado en este lugar, todo indicaba que no se marchó por voluntad propia. El misterio se hacía cada vez más espeso, como un humo que enturbiaba la verdad y sembraba temor a cada paso. La nube de polvo se había disipado cuando Lucía, Héctor y el agente policial regresaron al punto de encuentro, solo para hallar el lugar desierto. Carlos y Andrés no daban señales, y el silencio del bosque, normalmente acogedor, ahora se sentía amenazante. Lucía revisó la hora en su reloj. Habían acordado reunirse antes del mediodía, pero ya casi eran las 2 de la tarde. El sol se filtraba con fuerza entre las copas de los árboles, y el canto de algunas aves rompía la tensión que flotaba en el aire. «No me gusta esto», murmuró Héctor, pasándose la mano por el cabello sudoroso. Carlos no es de perder la noción del tiempo, y Andrés conoce la montaña como la palma de su mano. «Vamos a llamarlos de nuevo», decidió Lucía, apretando el botón del transmisor. La estática respondió con un siseo monótono. Cambió de frecuencia, probó varias veces, pero no logró contacto. El agente policial analizó las huellas en el suelo. Se veían pisadas de varias personas y también rastros de botas grandes, quizá del mismo calzado que Lucía había visto más arriba. Hubo un momento de duda. ¿Debían ir tras Carlos y Andrés o regresar por refuerzos? La capitana recordó el rastro de humo que vieron y la quema extraña descubierta. Lo más sensato sería pedir ayuda,
pero algo en su interior gritaba que no debían dejar a sus compañeros abandonados. Si volvemos ahora, tardaremos horas en conseguir un equipo de rescate y regresar aquí, reflexionó Lucía en voz alta. Ellos pueden necesitar ayuda urgente. Estoy de acuerdo, capitana, pero debemos ser cautelosos, advirtió el policía. Podría haber gente armada. Lucía asintió. Comprendía el peligro, pero la idea de dejar a Carlos y Andrés a su suerte le resultaba insoportable. Organizaron una búsqueda rápida. Se adentrarían en el sendero que bajaba hacia la zona pantanosa, el mismo que había mencionado Andrés. Avanzarían con cuidado, manteniéndose alerta ante cualquier ruido o indicio de presencia humana. Héctor, con el botiquín en mano, se preparó por si hallaban heridos. El descenso fue lento y sigiloso. El bosque estaba más denso en esa parte. Helechos y zarzas crecían por doquier, dificultando la vista. Lucía iba delante, apartando ramas con la mano enguantada, respirando con fuerza para sofocar el cansancio. Escuchaba sus propios latidos como un tambor lejano. De pronto, divisaron un objeto brillante entre la maleza, un casquillo de bala. El policía lo recogió con sumo cuidado. «Esto no es de caza mayor, es un calibre pequeño», comentó con el ceño fruncido. «Quizá un arma de mano. No es buena señal». Siguieron adelante con las pulsaciones al máximo. Más adelante, encontraron un área donde el suelo se hallaba removido, como si alguien hubiera forcejeado. Lucía vio huellas de pisadas que iban en distintas direcciones. También notó una mancha oscura en una roca, la cual al tacto lucía húmeda. Héctor se agachó y tomó una muestra con un paño. Era sangre, indudablemente. La capitana contuvo un juramento. Cada rastro confirmaba que algo violento había sucedido. «Necesitamos pistas de si fueron Carlos y Andrés», musitó Héctor con la voz quebrada. Lucía, decidida, escudriñó la zona. De pronto, distinguió algo naranja sobresaliendo de unos juncos. Se aproximó y sintió un leve alivio al reconocer la mochila de Carlos, parcialmente cubierta de barro. Dentro encontró vendas de emergencia y una linterna rota. Ningún rastro de su radio ni de Andrés. Debieron caer en una emboscada, concluyó la capitana, cerrando los ojos un segundo para calmar la rabia y la preocupación. Tal vez se resistieron. El agente se puso tenso, llevando una mano a su pistola. Héctor miró alrededor, como si temiera que los atacantes aún estuvieran cerca. El silencio del pantano pesaba sobre ellos y la humedad se colaba en la ropa. Lucía intentó contactar de nuevo por radio a la base y esta vez apenas alcanzó a oír un leve sonido entrecortado, suficiente para reconocer la voz de Guevara. «Casión es inestable. Lucía, ¿me recibes?» La capitana apretó el pulsador y levantó la voz. «Sargento, aquí Oliva. 2 de nuestro grupo están desaparecidos. Hallamos señales de lucha y sangre. Posible enfrentamiento con individuos armados. No podemos confirmar su paradero». Tras unos segundos de estática, se oyó la voz de Guevara más clara. «Entendido. Enviaremos refuerzos. Resistan hasta que lleguemos». Lucía dio un largo suspiro. Al menos había logrado comunicarse. Indicaría su ubicación aproximada con las referencias del mapa, aunque temía que el sargento tardara en llegar. De inmediato, planteó un plan de búsqueda sistemática en la orilla del arroyo. Era posible que los agresores hubiesen conducido a Carlos y Andrés tierra adentro. El trío caminó unos 20 minutos, sorteando charcos, troncos caídos y mosquitos que zumbaban con insistencia. De pronto, Héctor lanzó un grito de alerta. «¡Aquí hay algo!». Lucía corrió hacia él. En un claro distinguió un par de pisadas frescas y, junto a ellas, rastros de sangre seca. Parecía un rastro que se internaba entre arbustos cerrados. Siguieron la huella y, tras unos metros, hallaron un pequeño claro donde la vegetación estaba pisoteada.
Había pedazos de cuerda en el suelo y una bolsa rasgada, como si la hubieran usado para transportar algo. El agente se arrodilló y vio migas de alimento, posiblemente galletas o pan. Pudo ser un lugar de descanso forzado, dedujo Héctor. Quizá llevaron a los cautivos aquí. Lucía sintió el nudo en la garganta. La palabra cautivos retumbaba. ¿Quién demonios retenía a Carlos y a Andrés y por qué? Recordó las sospechas de tráfico ilegal de fauna. Tal vez aquellos hombres pensaban que sus compañeros sabían algo de Mateo o de los linces. Prosiguieron la marcha, aferrándose al rastro. Se toparon con un terreno más firme, donde las pisadas eran menos visibles. Sin embargo, el curso del arroyo seguía marcando una guía natural. El sol se había desplazado hacia el poniente, alargando las sombras y enfriando el aire. La preocupación crecía con cada minuto. Héctor se frotaba el brazo derecho con un gesto involuntario, como si sintiera un escalofrío que no provenía solo del ambiente. De pronto, oyeron un grito lejano, ahogado. Lucía levantó la mano en señal de silencio. Se miraron unos a otros. El grito se repitió, esta vez algo más claro. Venía desde un punto al sur, entre una arboleda cerrada. Sin dudarlo, se encaminaron a toda prisa, apartando ramas y zarzas que rasguñaban la piel. «Carlos», vociferó Lucía con la voz temblorosa, sin saber si su compañero era quien gritaba. La respuesta fue una serie de quejidos y un forcejeo de ramas. Al llegar al origen del sonido, encontraron a Carlos tendido en el suelo, atado de pies y manos con cinta adhesiva, la boca cubierta con un pañuelo. Estaba sucio, sudoroso y con el rostro lleno de golpes. Su expresión era de puro alivio al reconocer a Lucía y a Héctor. El policía vigiló alrededor mientras la capitana se apresuraba a liberarlo. «¿Estás bien? ¿Dónde está Andrés?», preguntó Lucía con urgencia, arrancando la cinta de las muñecas de Carlos. El bombero tragó saliva y se frotó las muñecas doloridas. «Se lo llevaron, unos tipos con armas. Me separaron de él cuando intenté defenderlo». Hablaban de que el otro también estaba retenido en alguna parte. Creo que se referían a Mateo. El corazón de Lucía palpitó con fuerza. Acarició el hombro de su compañero en señal de consuelo. Héctor revisó si tenía heridas de gravedad. Tenía contusiones, golpes en las costillas y probablemente un esguince en el tobillo, pero al menos estaba consciente. «¿Cuántos eran?», indagó el policía. «Vi 3, tal vez 4», respondió Carlos con la voz ronca. Decían que necesitaban la información del científico. Andrés trató de razonar con ellos, pero lo golpearon. Luego escuché disparos y me quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba aquí, atado». La capitana sintió una rabia sorda. Andrés y Mateo estaban en manos de desconocidos armados. La situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Ahora, al menos, sabían que Mateo podía seguir vivo y que Andrés también tenía una oportunidad. Pero el tiempo corría en su contra. Mientras ayudaban a Carlos a incorporarse, Lucía contactó de nuevo a Guevara por radio, informando que habían hallado a uno de los desaparecidos y confirmando la presencia de una banda de secuestradores o traficantes. El sargento prometió apresurar a los refuerzos y solicitó la máxima precaución. Lucía apretó los puños. No se trataba solo de rescatar a Andrés y Mateo. Estaba en juego la protección de los linces y tal vez de otras especies amenazadas. Aquellos hombres podían pretender obtener algo que las investigaciones de Mateo hubieran revelado, algo tan valioso como para desatar ataques, incendios y secuestros. Carlos se apoyó en Héctor para caminar, cojeando ligeramente. «Podemos seguirlos, dejaron un rastro hacia esa dirección», dijo con voz débil, señalando un sendero casi invisible. La capitana Oliva miró a su alrededor. La tarde declinaba
y la noche caería pronto. Sabía que internarse en la oscuridad contra hombres armados era un riesgo enorme, pero no tenían opción. Inspiró hondo, se enderezó y anunció con determinación: sea como sea, encontraremos a Andrés y a Mateo y vamos a detener a esos criminales. El sol se hundía en el horizonte cuando Lucía lideró a su pequeño grupo por el sendero casi imperceptible que Carlos había indicado. La escasa luz anaranjada se filtraba entre las ramas, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida al menor movimiento. Avanzaban con sigilo, conscientes de que se enfrentaban a criminales armados, pero también impulsados por la desesperación de encontrar a Andrés y salvar a Mateo. Carlos, todavía dolorido, se apoyaba levemente en Héctor para caminar. A pesar de la fatiga, su determinación brillaba en sus ojos. Cada cierto trecho se detenían a estudiar el suelo. El policía llevaba la delantera revisando cualquier señal de huellas o maleza aplastada que revelara el paso de los secuestradores. Lucía mantenía la vista en el entorno, lista para dar una alerta si escuchaba ramas crujir o voces extrañas. Tras media hora de caminata, la vegetación se hizo menos densa y el terreno se empinó. Comenzaron a distinguir una suerte de camino rudimentario, posiblemente usado por vehículos todoterreno. En un claro, vieron marcas de neumáticos recientes, semejantes a las halladas cerca de la cabaña incendiada. Lucía hizo un gesto para que el grupo avanzara agachado, temiendo que hubiera vigilantes apostados en las cercanías. La noche caía con rapidez, tiñendo el bosque de azules y grises. El aire se enfriaba y un silencio expectante se cernía sobre ellos, roto apenas por el canto tímido de algunos grillos. De pronto, Héctor señaló a la distancia. Entre los árboles se divisaba una tenue luz como de linternas o faros cubiertos con telas. Lucía sintió un nudo en el estómago. Aquello podía indicar un campamento improvisado, tal vez el lugar donde retenían a Andrés y a Mateo. Se acercaron con pasos calculados buscando cobertura entre la maleza. Conforme avanzaban, la luz se volvió más clara. Detrás de un grueso tronco caído, Lucía logró ver dos vehículos estacionados, una camioneta oscura y una furgoneta con la carrocería maltratada. Delante había hombres armados, aunque en la penumbra no se distinguía bien cuántos. Uno parecía controlar una linterna y otro sostenía algo que brillaba como un arma larga. Carlos, tembloroso, agudizó la mirada. Podía oír voces alteradas discutiendo. La brisa traía retazos de frases: investigador, exigirá dinero, desaparecer. Lucía notó cómo la rabia le subía por la garganta. Tenía claro que no bastaba con rescatarlos, debían también frustrar los planes de aquel grupo. Pero atacar de frente resultaba un suicidio. El policía revisó su munición. Llevaba una pistola con pocos cartuchos y una radio que apenas lograba comunicarse en la zona. Héctor no era un combatiente y Carlos se encontraba herido. Lucía comprendía que las probabilidades no estaban a su favor. Aún así, resolvió aproximarse un poco más para evaluar la situación. Deslizándose por el costado izquierdo, rodearon un pequeño promontorio de rocas hasta encontrar una posición que les permitiera observar mejor el campamento. Allí, a escasa distancia, descubrieron una carpa grande, iluminada por un foco de batería. A su entrada había otro hombre armado de pie, vigilando. Dentro, distinguían dos siluetas en el suelo, amarradas. Lucía apretó los dientes. Era muy probable que se tratase de Andrés y Mateo. Sentía un impulso casi irrefrenable de abalanzarse y sacarlos, pero sabía que un movimiento precipitado acabaría en desastre. Mientras decidía la estrategia, un cuarto individuo salió de la furgoneta. Parecía el líder a juzgar por su porte y el modo en que los demás callaron al verlo. Llevaba una chaqueta oscura y hablaba por un teléfono satelital. Se expresaba con brusquedad, ordenando o exigiendo algo.
Lucía se esforzó en captar retazos. El otro lince. Sí, ya lo tienen en el centro. No importa, destruyan todo. Su corazón se aceleró al oír la palabra lince. Aquellos hombres seguramente planeaban atacar el centro de rescate o recuperar a la madre y a la cría. Héctor tragó saliva. Van a por el lince. Carlos asintió con el rostro demacrado. Tenemos que impedirlo, o acabarán quemando también el centro como hicieron con la cabaña. Lucía sintió que el tiempo se acababa. Sacó su radio e intentó contactar a Guevara, pero la señal era inestable. Solo obtuvo chasquidos y siseos. Tenían que arreglárselas solos por el momento. Se apartó lo suficiente para susurrar un plan. El policía se movería al flanco derecho para crear una distracción disparando al aire si fuese necesario. Héctor se quedaría a cubierto con Carlos, y ella aprovecharía el desconcierto para desarmar al guardia más cercano y entrar a la carpa. Parecía un acto temerario, pero no había alternativa. Tomaron posición con rapidez. El policía reptó entre la maleza y Lucía se colocó tras un grueso tronco, esperando la señal. Héctor y Carlos permanecerían resguardados, listos para auxiliar a los heridos si todo salía bien. Pasaron 1, 2, 3 segundos de tenso silencio. De pronto, un estampido resonó en la penumbra. El policía había disparado su arma al aire. Los hombres en el campamento gritaron sorprendidos, apuntando linternas hacia la dirección del ruido. Lucía aprovechó el caos. Corrió en silencio hacia la retaguardia de un tipo que portaba un rifle. Con un golpe certero, logró desestabilizarlo y arrebatarle el arma, cubriéndose detrás de él cuando otro hombre intentó disparar. Se escucharon gritos: «¡Nos atacan! ¡Cuidado!». El líder, el de la chaqueta oscura, reaccionó con sangre fría. Ordenó a sus subordinados que buscaran a los intrusos y empezó a caminar hacia la carpa, quizás para ejecutar a Andrés y Mateo antes de que se los arrebatasen. Lucía soltó al hombre que usaba como escudo y con un empujón lo lanzó contra uno de sus compinches. La confusión era total. Desde la derecha, el policía seguía disparando ráfagas al aire para mantenerlos distraídos, sin herir a nadie, pero dificultando que apuntaran con precisión. La capitana corrió a la carpa, apartando de una patada la lona de la entrada. Encontró a Andrés y a otro hombre que sin duda era Mateo. Ambos estaban amarrados de pies y manos, con los rostros amoratados. Andrés levantó la mirada cuando la vio entrar, incrédulo pero aliviado. Mateo parecía aturdido. Lucía se agachó para cortar sus ataduras. Un estruendo retumbó detrás. La bala de uno de los criminales atravesó la lona, rozando el hombro de Lucía. Un ardor agudo le recorrió el brazo, haciéndola soltar la navaja que usaba para cortar las cuerdas. Sintió que la herida ardía. Se mordió los labios para no gritar. Agarró de nuevo la navaja con la mano izquierda y continuó cortando hasta liberar a los prisioneros. El líder irrumpió entonces, blandiendo un arma corta. Apuntó a Lucía con frialdad, furioso porque se le escapaba el botín. Andrés, a su lado, reaccionó por instinto. Se arrojó contra aquel hombre, agarrándole la muñeca con un gesto desesperado. Ambos cayeron al suelo forcejeando. La pistola se disparó, impactando en un mueble metálico y generando una lluvia de chispas. Lucía se apresuró a socorrer a Mateo, que apenas podía mantenerse en pie. La sangre le palpitaba en el brazo herido, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Aferró al investigador y lo condujo hacia la salida de la carpa. De un costado, vio cómo Andrés lograba inmovilizar al líder con ayuda de una llave de lucha sencilla. El hombre soltó el arma, profiriendo insultos entre dientes. Afuera la confusión seguía. El policía había logrado neutralizar a uno de los secuaces, y Héctor, acompañando a Carlos, arribó en apoyo. Al ver a Lucía sosteniendo a Mateo, corrió a auxiliarla.
Andrés salió también resoplando con el líder inconsciente. Otros 2 hombres armados escapaban al interior de la furgoneta, arrancando con estrépito. A juzgar por el sonido del motor, huirían a toda velocidad, dejando atrás a su cabecilla y a los compañeros caídos. Lucía, dolorida, miró a su alrededor. El humo de los disparos y el polvo levantado por la camioneta le nublaban la visión. Pero habían logrado su objetivo principal, rescatar a Andrés y a Mateo. La angustia por su brazo herido era secundaria. El investigador balbuceó palabras de gratitud y de advertencia. Ellos quieren destruir el proyecto. No dejarán rastro. La capitana entendió que la batalla estaba lejos de acabar. Debían llevar a todos a un lugar seguro, incluyendo a los linces, antes de que estos criminales volvieran con mayor fuerza. Lucía apretó los dientes mientras sentía el dolor punzante en el hombro. Sabía que la bala la había rozado, pero no estaba segura de la gravedad de la herida. Con ayuda de Héctor, guió a Mateo hacia la parte trasera de uno de los vehículos estacionados. El investigador apenas se sostenía en pie. La larga privación y los golpes sufridos lo habían dejado al borde de la inconsciencia. Andrés, por su parte, respiraba con dificultad. La pelea cuerpo a cuerpo con el líder de los captores lo había agotado por completo. El policía que los acompañaba, con la pistola aún humeante en la mano, vigilaba a los 2 delincuentes que habían quedado reducidos en el suelo. Uno estaba inconsciente y el otro se retorcía, maldiciendo entre dientes. El líder seguía aturdido por el golpe que Andrés le había propinado, pero empezaba a recobrar el sentido. Mientras trataba de incorporarse, Lucía lo apuntó con el rifle que le había arrebatado a uno de sus hombres. «Ni lo intentes», advirtió con la voz tensa. Aún herida y exhausta, mantenía la mirada firme, dispuesta a disparar si el hombre hacía el menor ademán. En ese instante, un sonido de motor anunció el regreso de los refuerzos. Lucía contuvo un suspiro de alivio al reconocer la camioneta policial que emergía de la penumbra, seguida de otro vehículo todoterreno, donde viajaba el sargento Guevara con varios agentes. La conmoción de la balacera los había guiado hasta allí, y sus linternas potentes iluminaron el campamento. En pocos segundos, los uniformados rodearon la zona, dando órdenes y confiscando las armas de los secuestradores. El sargento se acercó a Lucía y le echó un vistazo a la herida. «¿Se encuentra bien, capitana?», preguntó con preocupación sincera. «Solo es un roce», respondió ella, apretando los dientes. «Lo importante es que hemos rescatado a Andrés y a Mateo». Guevara inspeccionó la escena con gesto grave. 2 delincuentes yacían esposados, y el líder se resistía con furia, gritando que nadie sabía lo que se les venía encima. Entre amenazas veladas, soltó nombres confusos y habló de inversionistas que no dudarían en acabar con quien interfiriera en sus planes. Guevara ordenó a sus hombres que lo hicieran callar y lo subieran a la patrulla. Claramente, había algo mucho más grande detrás de ese grupo. Cuando por fin Lucía pudo sentarse, Héctor procedió a revisarle la herida. Comprobó que, por suerte, la bala apenas rozó la piel y el sangrado no era abundante. Aplicó desinfectante y una venda improvisada, prometiendo llevarla a un hospital en cuanto fuera posible. Sin embargo, la capitana insistió en que antes necesitaba escuchar lo que Mateo tenía que decir. El investigador estaba recostado en la parte trasera de la camioneta policial, con un abrigo cubriéndole los hombros para protegerlo del fresco nocturno. Tenía cortes en el rostro, un ojo amoratado y la voz temblorosa. Aún así, su mirada se encendió de determinación cuando vio a Lucía acercarse. Le bastaron unos sorbos de agua para serenarse un poco y comenzar a explicar. «Llevo años trabajando en la reintroducción de linces y otras especies en peligro.
Encontré pruebas de que un grupo de cazadores ilegales y traficantes de animales estaban capturando ejemplares para venderlos en el mercado negro o para manipular datos, alegando que los felinos dañan ganado. Su voz se quebró. Miró a Lucía con un brillo de indignación. Denuncié las irregularidades a las autoridades, pero muchos expedientes desaparecían. Decidí entonces guardar copias de todo en mi cabaña, creyendo que allí estarían a salvo. Lucía tragó saliva, recordando el fuego que consumió la cabaña y la angustiosa escena del lince negándose a huir. ¿Esa hembra formaba parte de tu estudio?, preguntó con cautela. Sí, la identificamos como L13. Estaba preñada cuando la liberamos en la zona boscosa. Tuvo su cría en primavera, según registramos por las cámaras. Era muy confiada con los humanos porque la habíamos atendido de cachorra tras hallar la herida en un cepo ilegal. Mateo cerró los ojos, abatido. Antes de que me secuestraran, descubrí pruebas de que esos traficantes planeaban eliminar a todos los linces monitoreados. Querían impedir que se confirmara su presencia estable en la región y, así, burlar las leyes de protección. Los datos explicaban el incendio. Habían querido quemar los archivos y, de paso, matar a la madre lince. Lucía sintió un escalofrío al recordar lo cerca que estuvieron de no encontrar al cachorro, de no salvarlos a ambos. Se preguntó cuántos otros animales habrían sido masacrados sin que nadie se enterara. Mientras el sargento Guevara coordinaba el traslado de los delincuentes capturados a la comisaría local, Lucía organizó la retirada. Era imprescindible llevar a Mateo y a Andrés a un hospital. Ella misma necesitaba atención para su herida. Además, tenían que reforzar la seguridad del centro de rescate, donde la madre lince y su cría se encontraban en peligro. El líder del grupo había hablado de destruir todo, y eso incluía muy probablemente al centro. En la caravana de regreso, Lucía reflexionó. Se habían topado con una red de tráfico de fauna más amplia de lo esperado. Los hombres capturados eran solo parte de un engranaje, y no bastaría con encerrarlos para desmantelar la operación entera. Aún así, tenían una ventaja: el testimonio de Mateo, las confesiones que pudieran arrancar al líder, y quizá datos concretos recuperados de la cabaña o del chip de la lince. Era la mejor oportunidad de salvar no solo a la madre y su cría, sino a toda la población de linces que tanto se esforzaban por conservar. El trayecto duró varias horas. Al llegar al hospital, paramédicos se apresuraron a atender a Lucía, a Mateo y a Andrés. Carlos, quien arrastraba una cojera, se quedó a su lado, negándose a admitir que también necesitaba una revisión más profunda. La capitana quiso protestar, pero se desmayó apenas la subieron a una camilla. Sentía que el agotamiento y el estrés de los últimos días la habían sobrepasado. Despertó en una habitación de paredes blancas con un fuerte olor a desinfectante. Héctor estaba allí, supervisando a un médico que le revisaba las vendas. El hombre le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No ha sido grave, Lucía. El roce de bala no te dejará secuelas, pero necesitas reposo. Ella se incorporó con cuidado, la garganta seca. Mateo y Andrés también están fuera de peligro. Mateo habló con la policía y les dio pruebas contundentes. Arrestaron a varios cómplices en las últimas horas, informó Héctor. Todo apunta a que hay un financista poderoso detrás de este grupo, pero al menos ya no corren un peligro inminente. Lucía suspiró, sintiendo un gran alivio. ¿Y la madre lince, el cachorro? Están bien, en el centro de rescate. El sargento Guevara mandó guardias adicionales. Hasta ahora no ha habido más incidentes. A pesar de la recomendación de reposo, Lucía no podía quedarse quieta. En cuanto pudo, pidió el alta voluntaria. Si bien estaba algo débil, consideró que su deber era volver al centro y asegurarse de la protección de los linces. Héctor suspiró,
sabiendo que no tenía forma de disuadirla. Al menos se ofreció a conducirla hasta allí, prometiendo vigilarla de cerca. El anochecer se cernía otra vez sobre la región cuando llegaron al lugar donde la madre lince y su cachorro habían luchado por sus vidas. Al cruzar el portón, vieron un espectáculo inusual: 2 patrullas estacionadas y reflectores iluminando los alrededores, creando un perímetro seguro. Desde las ventanas del edificio principal se percibía la luz de los laboratorios y las áreas de cuarentena donde los animales convalecían. Lucía, con el brazo en cabestrillo, se dirigió a la sala de cuidados intensivos. Allí, en una jaula espaciosa, la madre lince dormía plácidamente, con vendas cubriendo aún sus quemaduras. A su lado, el cachorro descansaba con la cabeza apoyada en las patas delanteras de su madre. Verlos tan unidos la conmovió. A pesar de todo el horror que habían vivido, seguían juntos y recuperándose. Andrés, sentado en una silla de ruedas, levantó la mano para saludar. Tenía la cara llena de moretones, pero estaba consciente y aliviado. Se acercó a la jaula con expresión de gratitud. «Sobrevivieron gracias a ustedes, capitana. Usted y su equipo les dieron una oportunidad de vivir». Lucía sintió un nudo en la garganta, recordando el instante en que el lince se negaba a dejar la cabaña en llamas. Entendió que el amor de una madre, humana o animal, rompe cualquier barrera, incluso la del fuego. Todavía no sabían cuánto tiempo pasarían aquellos 2 felinos en rehabilitación, ni si algún día volverían a la vida salvaje sin miedo a los cazadores. Pero al menos tenían un futuro y ella lucharía para que fuera seguro. «Hemos iniciado el proceso legal contra la red de traficantes», dijo Andrés con firmeza. «Mateo aportará todos los registros que guardó. Pronto quedará claro quién está detrás de todo esto». Lucía contempló al cachorro, que abrió un ojo curioso al percibir su presencia. Sonrió sintiendo que esa mirada tierna borraba momentáneamente todo el cansancio y el dolor. En su interior hizo un voto silencioso. Llevaría la investigación hasta el final, sin rendirse, por la madre lince que arriesgó su vida para salvar a su cría, y por la justicia que la montaña y sus habitantes merecían desde hacía mucho tiempo. El canto matutino de los pájaros rompía el silencio en el centro de rescate. Aún despuntaba el sol tras las montañas, y una tenue luz rosada bañaba los pasillos donde se atendía a la madre lince y a su cachorro. Después de varias semanas, la tensión había dado paso a una relativa calma. El sargento Guevara tenía a su disposición un puñado de agentes vigilando el recinto, y la investigación policial avanzaba gracias al testimonio de Mateo y a las pruebas halladas en la cabaña. Se habían emitido órdenes de captura contra varios sospechosos. Algunos ya estaban tras las rejas. Lucía, con el brazo aún en cabestrillo, se acercaba a la zona de cuarentena acompañada de Andrés y de Héctor. Su paso era lento por recomendación médica, pero la impaciencia la impulsaba a moverse un poco más rápido de lo que debía. Las paredes del corredor mostraban fotografías de animales rescatados: aves rapaces, ciervos, osos jóvenes y otros linces en proceso de rehabilitación. «Mira, allí está L13», susurró Andrés, señalando a través de un gran ventanal. La madre lince, recostada en su camilla, ya sin las vendas en su costado, aseaba con esmero el suave pelaje de su cachorro. El veterinario a cargo confirmó que las quemaduras cicatrizaban bien, aunque le quedarían algunas marcas en la piel. El pequeño, por su parte, se alzaba sobre sus patas, jugueteando con la cola de su madre, mostrando una creciente curiosidad por el entorno. «Cada día se ve más fuerte», comentó Héctor, maravillado por la recuperación del cachorro. «Al principio pensé que no lo lograría, pero tiene una voluntad inquebrantable, igual que la madre».
Lucía sintió un calor reconfortante en el pecho. Recordó la noche del incendio, la mirada decidida de aquel lince adulto que se negaba a huir sin su cría. Recordó también el temor que sintió al ver cómo se consumía la cabaña. Ahora, esa valentía animal era casi un símbolo de resistencia ante toda la violencia que habían enfrentado. Mientras se adentraban un poco más en la sala, Mateo apareció apoyado en un bastón ortopédico. Aunque todavía débil, ya caminaba sin ayuda de silla de ruedas. En cuanto vio a Lucía, esbozó una sonrisa de gratitud. Aquella complicidad se había forjado en circunstancias extremas, y ahora ambos sentían un vínculo profundo por haber luchado por la misma causa: proteger al lince y destapar los crímenes contra la fauna. «Hay novedades», anunció con voz esperanzada. «Encontraron copias de mi investigación en el disco duro que pude salvar. Eso, sumado al testimonio de los hombres que capturaron, prueba que la organización criminal planeaba eliminar toda evidencia de la existencia de linces en la zona. Con las leyes de protección activadas, no podían explotar los bosques libremente ni cazar legalmente ciertas especies. El lince se había convertido en un obstáculo para sus negocios». Lucía asintió, tensa. La codicia humana había estado a punto de borrar de un plumazo un esfuerzo de años. Al menos, la red de traficantes sufría un duro golpe. Aunque faltaba tiempo y trabajo legal para desmantelarla por completo, los primeros pasos estaban dados. Cada detención acercaba a la región a una justicia largamente postergada. Andrés se asomó con cuidado a la zona de la madre lince. Había preparado un pequeño recinto dentro de la sala, con ramas, troncos y lugares para trepar, simulando el hábitat natural en la medida de lo posible. El plan consistía en que, tras terminar la cuarentena, madre y cría pasarían a un área más amplia al aire libre, aunque aún protegida, para que el cachorro adquiriera mayor fortaleza. Quienes llevaban tiempo en el centro creían que el pequeño tendría buenas posibilidades de reinserción en la naturaleza. Sin embargo, el futuro de la madre era más incierto. Su costumbre de confiar demasiado en la presencia humana, sumada a las lesiones, podría complicar su supervivencia en libertad. Aunque regrese a la vida salvaje, no estará completamente a salvo. «Siempre habrá amenazas», comentó Andrés pensativo, «pero al menos tendrá la oportunidad de vivir sin jaulas, si todo sale bien», terció Lucía con la determinación que la caracterizaba. «Y nosotros nos aseguraremos de que esos traficantes no vuelvan a poner un pie en estos bosques». Entraron en la sala con las medidas de seguridad habituales. Héctor, que había ayudado en la atención veterinaria, dejó que la madre lince olfateara su mano enguantada. Ella, aunque recelosa, ya reconocía la presencia de quienes la habían cuidado. El cachorro se acercó movido por la curiosidad y emitió un sonido suave, algo parecido a un maullido agudo. Lucía no pudo contener una sonrisa. Se arrodilló con cuidado a un par de pasos de la jaula, deseando transmitir calma al pequeño felino. Mateo, con voz queda, mencionó que pronto llegaría la prensa local. El rescate de los linces y el desmantelamiento de una parte de la red de tráfico ilegal se había convertido en noticia. Aunque a Lucía nunca le gustó dar entrevistas, entendía la importancia de difundir el hecho. Era crucial concienciar a la población sobre la necesidad de proteger a los linces y de denunciar cualquier actividad sospechosa. Además, la presión mediática podía acelerar los procesos judiciales contra los implicados. «Probablemente querrán grabar a la madre y a su cría», dijo Andrés rascándose la nuca. «Pero debemos tener cuidado. Demasiada exposición puede estresarlos». «Manejaremos la situación con cautela», respondió Lucía. «Su bienestar es la prioridad». Un voluntario entró en ese momento.
sosteniendo un pequeño plato con trozos de carne aptos para la dieta del lince. Lo introdujo con delicadeza por un portón lateral en la jaula. El cachorro, hambriento y cada vez más activo, se abalanzó con graciosa torpeza hacia la comida. La madre lo observó de cerca, sin perderlo de vista un segundo. La escena conmovió a todos. A pesar de todo el sufrimiento, aquella familia felina seguía unida y seguía luchando. Se escucharon voces y pasos en la recepción. Probablemente era el equipo de prensa. Mateo se excusó para recibirlos y Héctor lo acompañó. Mientras, Andrés y Lucía se quedaron contemplando a los linces en silencio. La capitana, pensativa, repasó en su mente cada paso de aquella odisea: el incendio, la persecución en el bosque, el tiroteo, el rescate de Mateo y de Andrés. Parecía una pesadilla distante, pero cada cicatriz lo mantenía fresco en la memoria. «Han sido semanas duras», dijo Andrés, notando que Lucía se sumía en sus pensamientos. «Pero hemos logrado algo grande». «Ya lo creo», asintió ella. «Salvamos a estos linces y descubrimos una red que llevaba años actuando impunemente. No es el final, pero al menos es una victoria». El crujir de la puerta los interrumpió. Era el sargento Guevara, con gesto satisfecho. Se acercó con pasos firmes y anunció que habían capturado a más implicados al sureste, cerca de otra zona montañosa. Al parecer, la caída del líder había facilitado las detenciones. «Con un poco de suerte, pronto tendremos detrás de las rejas a todos los responsables», dijo, mirando con admiración a Lucía. Ella notó que su mirada se deslizaba un segundo hacia el cabestrillo en su brazo, como recordándole el precio que había pagado. «Capitana», continuó Guevara, «cuando esté del todo recuperada, creo que recibirán condecoraciones. Usted y su equipo arriesgaron la vida en un asunto que iba más allá de un simple incendio». Lucía negó con la cabeza, restando importancia. «Solo hicimos lo correcto». «Si algo merece reconocimiento, es el coraje de esta madre lince. Ella nos enseñó el valor de no rendirse». El sargento sonrió, comprendiendo. Salió de la sala para revisar más detalles del informe, dejando a Lucía y a Andrés de nuevo a solas. La capitana contempló a la madre lince, que ahora lamía la oreja de su cachorro con suavidad. El pequeño, tras devorar su comida, se acurrucaba satisfecho. El sonido de la prensa acercándose les recordó que la historia de estos animales se difundiría, sirviendo de inspiración y de advertencia a quienes pretendieran lucrar a costa de la biodiversidad. «El sacrificio valió la pena», musitó Lucía, dando unos toquecitos en el cristal que separaba a los humanos de los felinos. «Hoy ellos viven, y el bosque tiene una esperanza más de mantener su equilibrio». «Así es», coincidió Andrés. «Y ahora, gracias a todo lo ocurrido, la gente sabrá que la vida salvaje no es un obstáculo, sino un tesoro que debemos proteger». Un instante después, la madre lince alzó la cabeza, fijando sus ojos dorados en Lucía con una intensidad imposible de ignorar. En esa mirada, la capitana creyó ver un agradecimiento mudo, un eco de aquel instante en el que se enfrentaron juntas al fuego. Sonrió, con el corazón lleno de gratitud y alivio, consciente de que, en ocasiones, la confianza más improbable puede surgir en medio de la adversidad. Y cuando eso sucede, ni la llama más feroz ni la codicia más oscura logran extinguir la luz que nace del valor compartido.